te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. Tercera epístola de San Juan Apóstol. Tercera Juan. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces esta es la tercera carta que el apóstol Juan está dirigiendo, y esta vez va dirigida a una persona llamada Gayo. Y entonces podemos ver que es una carta personal, y es muy interesante que esté aquí en la palabra de Dios. Recuerden que cuando el apóstol Pablo escribía esta carta, él nunca pensó que esto iba a ser parte de la escritura. Era una carta nada más. Pero los hombres de fe, al ver el contenido y el mensaje que tenía, creyeron conveniente que esto es algo que debe estar aquí, ¿no? Porque tiene mucha... se nota que hay un mensaje que los hermanos de la época tenían que conocer, y nosotros también. Por eso está aquí. Y esto creo que Dios también permitió. El que todos estos libros, cartas, todo esto esté en la Biblia es obra de Dios, no es obra de hombre. Aunque hombres han hecho, pero esos hombres han sido inspirados. Inspirados para que esté en este lugar y en ese orden. Aunque hay muchos escritos, inclusive el mismo Juan dice que podría haber muchas cosas escritas. Pero estas cosas se escribieron para que a través de esta podamos creer. Y creyendo tengamos vida eterna. Creyendo tengamos vida eterna. Eso es el plan y el propósito. Recuerden que vida eterna es ser parte de su reino. Es, a pesar de la muerte, volver, superar la muerte. Eso representa. El propósito de esta carta es demostrarnos, exclusivamente a nosotros, quién es un discípulo verdadero y quién es un discípulo falso. A través de estos escritos, de estos 15 versículos, podemos notar y ver que el apóstol Juan nos muestra quién es alguien que realmente está recibiendo el amor de Dios, el corazón de Dios, y quién no, pero aparenta ser seguidor de Yeshua,
Aparenta ser hermano, pero no lo es, ¿no? Entonces la carta, ese es uno de sus propósitos, cómo ser un verdadero discípulo. Cuando Yeshua iba a ascender, ¿qué le mandó a sus discípulos? ¿Qué cosa le mandó a hacer? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa un discípulo? En hebreo, discípulo es talmidim. Talmidim quiere decir alguien dispuesto a aprender. Alguien abierto a recibir el mensaje. Un talmidí no es alguien a que vos le obligás o le querés cargar. Tenés que aprender, tenés que aprender, tenés que aprender. Ese no es talmidí. Ese no es un discípulo. Un discípulo es alguien que quiere aprender. Y generalmente en el judaísmo los alumnos buscan a los maestros, ¿no? Buscan, anhelan, se esmeran. Por eso ustedes van a ver que cuando Yeshua predicaba muchas veces despedía a la gente y dice que otros venían otra vez junto a él y a ver, enséñanos más, explícanos más detalladamente. Queremos saber un poco más. Eso eran talmidim, eran discípulos. No estaban satisfechos con, ya está bien esto, ya estoy satisfecho. No. Ellos querían aprender más, querían conocer más. ¿Quiénes son esos? Los talmidim. ¿Qué nos mandó Yeshua a nosotros a hacer? Talmidim. Vayan y hagan discípulos. Gente que aprenda. Entonces, para hacer discípulos, necesariamente tenés que convivir con ellos. Por eso, por más que la enseñanza por internet y por Facebook y por escritura son muy buenas, pero la verdadera enseñanza se hace con la convivencia. Esa es la verdadera enseñanza. Ahí se aprende de verdad. Eso tenemos que entender. Se aprende conviviendo. Por eso Yeshua, ¿qué vino a hacer en este mundo al principio? Vino a convivir con sus discípulos. Tuvo que dejar todo y sus discípulos dejaron todo y caminaban con él. De noche, de día, con lluvia, sin lluvia, con frío, con hambre, todas las cosas. Experimentando, viendo. Entonces vemos que el camino de la fe es eso, experimentar, ver, muchas veces pasar aflicción, decepciones, traiciones. En el grupo de Yeshua había traición, ¿o no? Había muchas veces orgullo, había envidias, todo eso había. Y en la convivencia se iban formando ellos como verdaderos talmidines, porque iban descubriendo sus defectos y errores. Así se forman los discípulos. Entonces imagínense, ¿es fácil entonces ser discípulo? No, es toda una preparación. Entonces, si es un poco difícil ser discípulo, más difícil es ser el que prepara al discípulo. Porque si vas a preparar al discípulo, quiere decir que experimentaste todo ese camino. Pero de algo se comienza. Hay que arrancar, hay que avanzar. Ahora vamos a ver lo que dice aquí en esta carta. Versículo 1. El anciano Agayo. Recuerden que cuando Juan se presentaba como anciano, estaba diciendo el que ha experimentado, el que ha vivido, el que ya ha pasado muchos años. No simplemente yo soy una autoridad máxima, sino una persona que ya viví, ya pasé muchas cosas, ya experimenté muchas cosas. Este es quien te está hablando. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Y cuando se refiere a la verdad, se refiere a la palabra, a la escritura. Quiere decir que este amor que tengo es porque veo en tu vida la manifestación de la palabra. Y la palabra misma me empuja a amarte, a servirte. Es algo que no se puede evitar entre creyentes. Naturalmente a la persona que vos ves que está sirviendo, avanzando en las cosas de Dios, te nace el querer servirle. Es natural para un creyente de Yeshua querer servirle a los que están sirviendo a Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Alma en la Biblia representa
El entendimiento representa la vida espiritual. Eso representa. Entonces, Juan estaba viendo, escuchando testimonio acerca de este hombre Gallo, que él espiritualmente estaba avanzando, que él estaba realmente saliendo adelante en lo espiritual. Y su deseo es que ahora también en las demás cosas él prospere. Que no le falte nada, que realmente sea una persona con buena salud, que viva bien, que tenga todas las cosas que necesita, porque está viendo que está avanzando delante de Dios. ¿Qué les parece? Hoy en día la gente utiliza precisamente este texto para difundir la famosa teología de la prosperidad, ¿no? Hermano, aquí la palabra dice que yo deseo, así como Juan desea, yo deseo que ustedes prosperen, que ustedes avancen, que ustedes sean ricos, que ustedes... Sí, pero realmente lo que Juan estaba notando y viendo era que su alma estaba prosperando, su entendimiento. Y por eso le pedía, deseaba que él esté viviendo. Y eso es un deseo normal. No es algo nada extravagante, ¿no? Nada exagerado. Mi deseo es que todos ustedes vivan bien. Eso no es nada fuera de lo normal. Ay, el pastor desea que yo viva bien, que es bien. No, no es algo normal. Pero muchas personas piensan que por eso yo ya voy a vivir bien, ya tengo que vivir bien, porque el pastor tiene ese deseo. Aunque yo tenga el deseo de que ustedes vivan mal, tampoco va a funcionar si es que Dios no quiere que vivan mal. Yo le decía la pasada a un hermano, si yo oro para que vos fracases, vos no vas a fracasar. Si vos haces las cosas de Dios, vos no vas a fracasar. Aunque yo ore para que vos fracases. Ay, Señor, que fracase esa persona, que fracase porque me cae gordo. Pero esa persona hace la voluntad de Dios. Camina como Dios quiere. No va a fracasar. Yo voy a fracasar. Y hay un caso, ¿no? ¿Se acuerdan de, cómo se llamaba este señor? Un profeta, Balán, que fue contratado para orar por el pueblo para que fracasen. Yo te voy a pagar lo que sea, pero ora para que fracasen. Y el Señor primero le pide a Dios y Dios le dice, no, este pueblo no va a fracasar porque es bendito. Pero de tanto que le insistía al otro, bueno, me voy a ir. Y por más que le pagó, le iba a pagar para que ore, para que fracase, no podía porque Dios dijo que es bendito. Y si Dios dice que es bendito, no hay fuerza contra él. Igual. Entonces ustedes no tienen que preocuparse porque una persona le echa maldición o le dice que va a fracasar o qué sé yo, o no ora por usted o no se preocupen. Es una bendición que la gente ore por nosotros y nos desee lo bueno, ¿no? Pero mucho más bendito es la persona que hace la voluntad de Dios. Ese es el bendito. Entonces el deseo de Juan es un deseo normal de una persona, de un hermano hacia otro. Es un deseo normal. Lo que sí hace fracasar al pueblo de Dios es cuando no hace la voluntad de Dios. ¿Y Balán sabía eso o no? Balán, que le dijo a Balac, ¿sabes cómo puede hacer que el pueblo fracase? Hazle pecar ante su Dios. Haz que ellos pequen. Eso haz. O sea, ¿cómo uno peca delante de Dios? Transgrediendo la palabra. Entonces, si yo le enseño algo que hace que transgreda la palabra, ahí sí que estoy haciendo, lo estoy haciendo fracasar. Si yo le enseño a celebrar fiestas no establecidas por Dios, si yo le enseño a desobedecer lo que Dios estableció en la Torá, entonces les estoy haciendo fracasar delante de Dios. Eso es la verdad. Eso sí es algo malo delante de Dios. Enseñar lo que Dios no enseñó a otra persona. Y el mismo Yeshua dijo, Mateo 5:17, ¿no? Estaba escrito, cualquiera que haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que no los haga y así enseñe será llamado pequeño en el reino de los cielos. En otra traducción dice será borrado. Cualquiera que no los haga, y no solamente no los haga, tampoco no enseñe. O enseñe que no hay que hacer. Y eso es terrible porque lastimosamente el pueblo creyente está enseñando todo lo opuesto a lo que dice la palabra. Y Yeshua dijo así. Bueno, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé
cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esto es muy importante. Juan dice que se regocijó, estaba aitereín o la gendúo, la gente o uje y cheve. Es sapio Juan, va a pa coñan de hermano gallo, o prosperar espiritualmente. Va a ya por la ñan de yarajeía. Como viste Juan, como nuestro hermano gallo prosperó y hace la voluntad de Dios. ¿Has visto? Juan ha escuchado ese testimonio. Hermano Maximino de Quindita me contó, estamos preparándonos para celebrar Shavuot, y hermano de Itacurubí también. Los hermanos de Paraguarí, ellos van a venir a participar con nosotros porque ellos quieren venir. Entonces, esto es lo que a Juan le ponía contento. ¿Por qué? Nosotros fuimos llamados para ir a ser talmidín, discípulos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra enseñanza tiene que producir discípulos. ¿Y cómo se ve que uno es discípulo? Cuando empieza a aplicar lo que ha aprendido. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué produce de alguien que enseñó y ve que están aplicando? ¿Qué produce? Alegría en su corazón. Es cuando vos sembraste y regá y echa todo. ¿Qué espera? ¿Qué es lo que uno espera? No sé si ustedes sembraron alguna vez algo. ¿Qué esperan que pase? Que brote, ¿no? Ya está brotando, ya está creciendo, ya es un árbol. Así uno sin darse cuenta, un árbol, una planta crece. El corazón de algunas personas también, sin darnos cuenta, crece en las cosas de Dios, prospera espiritualmente. Esto sí o sí va a producir alegría en nuestro corazón. Sí o sí produce regocijo. Por mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Entonces, lo importante es que Gallo no fue y dijo, yo ahora soy hombre de fe. Juan, te quiero explicar una cosa, ahora yo tengo la fe, ahora yo vivo según la palabra de Dios. No, lo que más le alegró a Juan es que otros hermanos han venido a testificar. Y esa es la bendición. No es que vos digas que tenés la fe. Yo tengo la fe. ¿Vos tenés la fe? Sí, yo tengo la fe. ¿Vos sos un buen creyente? Sí, soy un buen creyente. Cuando alguien te pregunta y vos decís que soy un buen creyente, entonces no tiene mucho mérito. No quiere decir también que tenés que andar diciendo, no, yo soy un mal creyente, soy un pecador. Tampoco no quiere decir eso. Significa solamente que no tiene mérito cuando yo mismo digo que soy buen creyente. Puede ser que sea cierto. Puede ser que esté en lo correcto. Pero ¿cuál es el mayor mérito? Que otra gente que ve tu vida, ve tu andar, ve tu caminar, venga y después testifique, realmente están viviendo conforme a la palabra. Ese hermano está haciendo lo que dice la Escritura. Y son otros hermanos que vienen a testificar. Entonces, que otro diga por vos que está viviendo por la fe, eso es meritorio. Muy importante. Y eran hermanos que conocían la palabra. Eran hermanos que sabían de la fe. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Así Pablo otra vez. Juan le llamaba a Gallo, ¿no? Mis hijos. Yo, un ancianito ya. El ver que ustedes... Imagínense, tal vez él pensaba, tal vez sea lo último que yo comparta, son mis últimos años. ¿Cuál sería mi alegría máxima? El ver que toda esta gente a que le transmití la palabra están caminando conforme a la Escritura. Tan feliz voy a ser si así dejo este mundo. El ver que ellos están haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál sería nuestro anhelo nosotros como padres? En el futuro, cuando ya seamos ancianitos, ver qué hacen nuestros hijos. Que se corrompen, que se van al mundo, que se destruyen su vida. ¿Ese sería nuestro anhelo? Claro que no. Ver que están caminando conforme a la voluntad de Dios. Esa sería la mayor herencia que le podríamos dejar. El que a pesar de muchas dificultades que tuvimos, dedicamos nuestra vida a Dios, enfrentamos situaciones difíciles, pasamos muchas cosas para que nuestros hijos vean, entiendan y crean en el Dios que estábamos sirviendo y ese sea su legado al final. Ese es motivo de alegría y gozo para nosotros. Amén. Versículo 5. Amados,
Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Estamos viendo la característica de un verdadero talmidim. ¿Cuáles son las características de verdadero talmidim que estamos viendo hasta ahora? Primero, produce testimonio en las demás personas. Las demás personas pueden notar que hay cambio en su vida y pueden testificar. Otras personas, no él mismo. También produce alegría en el anciano Juan, ¿no? En el maestro produce felicidad. Y otra cualidad que está viendo Juan, ¿cuál es? Que dice, prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. No solamente es un hermano que hace la voluntad de Dios, sino que también está dispuesto a ayudar a los hermanos y especialmente a los que no conoce muy bien, pero sabe que son hermanos. Recuerden que ese es uno de los puntos principales. ¿Por qué me nace el querer servirle a estas personas? Porque sé que están cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso quiero servirle, porque quiero que continúen. ¿A qué se refería Juan? Después más adelante vamos a ver que la Biblia dice, ¿no? Había muchas personas que eran asignadas para llevar la palabra, para llevar el mensaje. Estas personas no podían más dedicarse a sus tareas o a sus trabajos, porque cuando vos eras designado para llevar la palabra a tal lugar, no es que te va en auto en una hora y está ahí mediodía y vení otra vez. No, vos perdías una semana, 15 días, un mes de tiempo para ir a un lugar y regresar. Entonces muchas veces perdía tu fuente de trabajo, todas las cosas perdía. Y también cuando te iba a un lugar, generalmente no había hoteles 5 estrellas. No había esos lugares. Entonces, ¿quién podía ayudarle a ellos? Si va a un lugar donde hay una comunidad de hermanos, son los hermanos otra vez que podían ayudarle a ese que era enviado a compartir la palabra. Esto hacía esta persona llamada Gallo. Se encargaba de estas personas, aunque no los conocía, pero sabía para qué venían. Vienen para servir a Dios. Vienen para llevar el mensaje. Está dispuesto a atender. Y esto a Juan le agradaba. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas a algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿A qué se refiere? Estas personas cuando llegan a la congregación, tal vez a Jerusalén o a otra congregación, testifican, cuando fuimos a tal lugar, este hermano Gallo así nos atendió, así nos ayudó, aunque no nos conocía, solamente escuchó que éramos hermanos, y esto dice que ellos estaban muy contentos. Nosotros no sabíamos dónde quedarnos, qué hacer. ¿Qué significa esto? Juan está notando que este señor, este hermano Gallo, le interesa a los hermanos que sirven a Dios. No es un hermano que vive su propio mundo. No es un hermano que está ajeno de los que están al servicio de la palabra. Esto es muy importante porque estas son las características que tiene un talmidim, un discípulo. Si no es él el que lleva el mensaje, él sirve a los que llevan el mensaje. Así la Biblia nos está mostrando. ¿Está clarito? ¿Qué más dice? Porque ellos, refiriéndose precisamente a los que están siendo servidos, salieron por amor del nombre de él. ¿Quién es él? Yeshua. Ellos dejaron su vida, dejaron su trabajo, dejaron su tiempo, dejaron el sistema del mundo por amor a él, para servirle a él, al Mesías. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Qué quiere decir gentile en ese momento? ¿Qué significa gentiles? ¿Nosotros somos gentiles? Y acá dice que él no aceptó nada de los gentiles. ¿Y saben cómo dice en esta versión? Voy a leer un poco esta versión para que se les aclare más. El versículo 7, ¿no? Dice,
versión popular, pues ellos han emprendido su viaje en el servicio de Yeshua HaMashiach, acá dice clarito de quién, y no han aceptado ninguna ayuda de gente pagana. Sí, ¿no? Gente pagana. Entonces, ¿somos gentiles? Ahora ya no quieren ser más gentiles. ¿A quién se le llama gentiles? A los que están fuera del pacto, fuera de la alianza. ¿Entienden? Entonces nosotros, una vez que estamos en el pacto, estamos en la alianza, no somos más gentiles. Éramos gentiles. Ya no somos más gentiles. Somos parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere que no han aceptado nada de los gentiles? Cuando vos estás sirviendo a Dios, ¿cuánto tiempo necesitas para servir? Por lo menos en esa época, ¿cuánto tiempo necesitas para servirle a Dios? Si vas a hacer un viaje misionero, ¿cuánto tiempo necesitas? Todo el tiempo. No podés estar trabajando 6 horas y unas cuantas horas servir. No podés, si es que vas a hacer un servicio de Dios. Por eso ellos no podían aceptar trabajos seculares, se puede decir. No podían hacer nada para otras personas. No es que no había trabajo para otra persona. Claro que se trabajaba. Entiendo, no estaba hablando de las personas que están al servicio de la palabra, que están sirviendo a Dios. No pueden agarrar un trabajo, una oficina, una empresa. No pueden hacer eso porque no van a poder cumplir con Dios. A eso se refiere. ¿Entiendes? Entonces no puedo, una persona que va a hacer el trabajo de Dios no puede ya anotarse como trabajador en una fábrica. No puede anotarse trabajador en una empresa. ¿Por qué? No porque está mal eso. No va a tener tiempo para servir a Dios. Si uno se va y se inscribe a una empresa constructora, bueno, ahora tengo que hacer un viaje misionero y el viaje misionero tengo que hacer por lo menos 15 días de ida y 15 días de vuelta. ¿Qué va a hacer la empresa? Fuera de acá, está despedido. O si me voy y le pido permiso a mi jefe, jefe, voy a irme unos meses. No, andate, pero lleva tu carta de renuncia también ya. Estás despedido. ¿Es así o no es así? Las personas que sirven a Dios no pueden, lastimosamente, dedicarse a muchas actividades. No le va a dar tiempo. No es que no se puede. Las personas que trabajan en el mundo, normalmente, ¿qué hacían? Servían a estas personas. Esto es lo que Juan está notando aquí en Gallo. Tú ayuda a esta persona porque sabes quiénes son ellos. Son personas que han dejado todo por servirle a Él. Y tú estás haciendo el servicio de atenderles. Eso es algo maravilloso. Fíjense que ni siquiera se le está exaltando a estos que están haciendo el servicio. ¿Se dan cuenta? La carta ni siquiera habla y fulano que hacía el servicio fulano. Habla de Gallo, que solamente les servía a ellos. Entonces consideramos al mayor al que está sirviendo que al servido. Eso la Biblia está demostrando aquí. Bueno, versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué es cooperar con la verdad? ¿La verdad qué era? La palabra verdad significa emet. ¿Qué es emet? Lo que viene de Dios, ¿no? Una fuerza que sale de Dios. Es la palabra, Torah, ley, mandamientos. Servir a los demás. Andar detrás de los demás. Entonces, dice que nosotros debemos recibir, ¿no? Atender, preocuparnos, dice, por tales personas. Para mí, el servicio que están haciendo los hermanos de Carayao es para preocuparnos, es para atenderlos. Ellos están sirviendo a otras personas. Ellos están invitando a la gente. Igual en Quindío, igual en otras partes. La Biblia dice que debemos hacer, o sea, el apóstol Juan, alguien que estuvo con Yeshua, encomienda. El mismo Yeshua decía, ¿no? El que lleva el evangelio, viva por el evangelio. Cuando llega a una casa, no te preocupes. El obrero es digno de su salario. No te quebrantes por esas cosas. Aunque lastimosamente el sistema te quebranta, ¿no? Nos hace quebrantar. No, pero vaya uta, vaya caruta, nene, ahí me ve. Se van a poner. Así la gente dice, ¿no?
Pero la Biblia sí está mencionando, es elección. Lastimosamente el trabajo de predicador o de pastor siempre es considerado como haraganería o vagabundo. Siempre consideran que el pastor no hace nada, está todo de balde, no se quebranta por nada, no se preocupa. No es como nosotros que tenemos que presentar nuestro trabajo, tenemos que... no, él está de balde y si recibe dinero, recibe de balde y solamente se para ahí a predicar. Lastimosamente así es considerado, como que no hace nada. Pero, desde mi punto de vista personal, el que se decide a seguir este camino es porque ha decidido abandonar este mundo, 100%. Por eso ha decidido. Entonces, eso es lo que vale aquí. Y eso es lo que se tiene que ver. Si vos ves una persona que está sirviendo a Dios porque quiere obtener ganancia y riqueza, podés pensar que es haciéndose. Por eso es importante el testimonio. Y la mayoría, lastimosamente, en aquel tiempo era recomendado por los apóstoles servir a los que estaban dedicándose a la palabra, porque ellos sabían que el que se decidía a servir a la palabra 100% renunciaba al sistema. Pero ¿qué ocurrió? Hay muchas personas que, muy buen negocio esto de servir a Dios. Entonces agarraban eso para ganancias, para vivir bien, para ser amados por los demás, para ser respetados por los demás, para tener autoridad sobre los demás. ¿Entienden, no? Ese era el lado opuesto de este servicio. ¿Y qué les parece? Juan va a mencionar ese punto también, ¿o no? Aquí va a mencionar. Primero menciona el punto de un verdadero talmidín. ¿Cómo vive realmente una persona que sirve con todo corazón a Dios? ¿Cómo es una persona dedicada a Dios? Pero también va a hablar de alguien que es contrario. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, a la quejilá, a la congregación, a la asamblea, a los salidos fuera, sacados fuera. Eso es iglesia. No es a tal denominación ni a tal determinado grupo. Todos los que están apartándose del sistema del mundo para servir a Yeshua. Esos son la iglesia. Todos los que están esperando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y están pasando dificultades y persecuciones por esto. A ellos va dirigido esta escritura. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe, no acepta nuestra enseñanza, nuestras interpretaciones, nuestro punto de vista. Él dice que estamos errados. Él dice que estamos judaizando. Él dice que ya estamos enseñando doctrinas que eran del pasado, que ahora es nuevo. Eso, no recibe. Todo lo que Juan está enseñando, Diótrefes no recibe, no acepta. ¿Quién es Diótrefes? Es un, entre comillas, hermano que agarró el puesto en la iglesia, llegó a ejercer autoridad, llegó a establecerse como autoridad, se puso también en el lugar de servidor de Dios. Yo soy el pastor, está en mi congregación, estos son mis miembros, estos son mis hermanos, y yo determino lo que ellos van a creer o no van a creer. Este es Diótrefes. Y a mí me parece que lo que Juan está enseñando ahora ya no está acorde a las enseñanzas bíblicas. Pero ¿quién es Juan? Juan es el apóstol que estuvo con Yeshua. Por eso es importante leer otra vez la primera carta de Juan. Cómo arranca, cómo dice, qué habla. Y por qué él habla del amor entre hermanos, de cuál es la diferencia entre los falsos y los verdaderos. ¿Qué hace el antimashía, el anticristo? Todas las características que él explicó. Muy interesante volver a ese punto. ¿Qué es el pecado? Transgredir con la ley. Entonces, Juan era alguien muy importante porque su testimonio era clave para que los hermanos abrieran los ojos. Si Juan está equivocado y Diótrefes es una persona que hace poco está entendiendo, entonces algo raro ocurre aquí. Algo extraño. Lo mismo, si nosotros pensamos que Moisés está equivocado, que los profetas están equivocados, pero los pastores modernos en la actualidad tienen razón, algo raro ocurre, ¿no? Algo raro no está bien.
Alguien no recibe el mensaje que viene desde el principio, el mensaje que viene de la verdad, de la emet, el mensaje que viene desde Yeshua, desde los apóstoles, desde Moisés, desde la antigüedad. No recibe, quiere decir que algún problema tiene. ¿Por qué? ¿Quién es esta persona? ¿Qué dice que le gusta a esta persona? Siempre ocupar el primer lugar. ¿Se acuerdan cuál es la enseñanza de Yeshua acerca del primer lugar? Cuando te inviten a una fiesta, a una boda, no te sientes en la primera fila. ¿Saben ustedes generalmente la primera fila para quién era? Era para los fundadores o líderes de la congregación. Era preparada así. Entonces, si vos sos un invitado y venís, te sentás en la primera fila y luego llega ese líder, ¿qué te va a decir el anfitrión? Señor, discúlpame, pero este lugar es para aquel líder. ¿Puedes pedirte un poco más atrás? ¿Y qué vas a pasar vos? Vas a pasar un papelón. ¿Sí o no? Vas a pasar un papelón. Nunca te presentes en un lugar como alguien grande o importante. Sentate atrasito nomás, en el fondo míntenme. Y después te van a decir, no, señor, usted pasa acá adelante, este lugar es para usted. Entonces eso va a ser honra. Pero tu lugar siempre, atrás. Presentate atrás. Eso Yeshua enseñó. Pero Diótrefes, ¿qué lugar quería? Pastor principal, pastor presidente, pastor líder. Única voz en la congregación. Lo que él dice es la verdad. Pobre del que no la acepta, será expulsado. La comisión directiva va a votar y lo van a expulsar de la congregación. Y en aquel tiempo, ser expulsado de una congregación era grave, de una comunidad. Ya ellos habían sido expulsados de la comunidad judía. Y otra vez sos expulsado de la comunidad de creyentes en Yeshua, cristiana, se puede decir. Ya ahí ya sos perdido ya. ¿Qué va a hacer de vos? Nosotros hoy podemos pensar, ay, si me expulsan, me voy ahí, me voy a cualquier lado. Pero en ese tiempo no existía eso. En ese tiempo la convivencia era en la comunidad. La ayuda era en la comunidad. Si vos necesitas algo, la comunidad te ayudaba. Si vos estabas en aprieto, la comunidad era tu refugio. Ahí estaba tu esperanza. Entonces, ser expulsado de la comunidad es lo peor que te podía pasar. Era algo terrible. ¿Entienden? Ahí estaba su esperanza. El problema ahora es que nosotros ya formamos muchas comunidades. Comunidades con allá, y estamos ya divididos. Nos sentimos bien con lo que le gusta a este sistema, nos sentimos bien allá. Entonces aquí es un grupo más nomás. Así es el problema en este tiempo. No, en ese tiempo no era así. Inclusive la enseñanza, la educación, el trabajo generalmente también está en la comunidad. Muchas veces los que te daban trabajo eran los miembros de tu comunidad. Si vos eras expulsado de la comunidad, te quitaban el trabajo también, te quedabas sin trabajo, te quedabas sin estudio. Era algo terrible. Entonces esta persona se apodera de esta comunidad, le somete a la persona de esta comunidad a su antojo. ¿Se acuerdan que había escrito el apóstol Juan? No se enseñoreen de la grey, de la comunidad. No sean autoridad sobre ellos. Apacienten, sean ejemplo, había dicho. Traten con amor a la grey. Porque había ya gente que estaba usando ese sistema. Bueno, entonces vemos a este señor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No acepta nuestro mensaje. ¿Ustedes aceptan el mensaje de Juan? ¿Aceptan o no? Un poco, yo la parte donde habla de la ley, lo que no quiero hacer. Si vos aceptás el mensaje de Juan, entonces no son Diótrefes. Si vos no aceptás el mensaje de Juan, son Diótrefes. Si vos estás aplicando la enseñanza que Juan nos mostró desde el libro del Evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y hasta Apocalipsis, sos un gallo. Sos un hermano llamado gallo. Podemos poner el amado, el anciano, a Sefer, el amado. A Jacobo, el amado. A Roberto, el amado. A Isidoro, podemos poner ahí. O contrario, yo he escrito a la iglesia, pero Samuel no lo recibe. Balbino no lo recibe. Puede ser así, ¿no? Uno puede ir ahí viendo a quién me asemejo yo. ¿Qué no nos recibe? ¿Qué es lo que nos recibe? Nuestra enseñanza nos recibe.
Nuestro punto de vista no recibe. No está de acuerdo con nosotros. Pero no solo eso. No solo no está de acuerdo. Sería bueno hasta ahí nomás, porque eso podemos debatir. Pero hay cosas más. Dice, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la congregación. Qué terrible este señor. No solamente no quiere recibir nuestra enseñanza, sino también, ¿qué hace? Vamos a leer aquí en esta versión, versículo 9. Dice, yo escribí una carta a la comunidad, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención, pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros. ¿Qué anda haciendo? Contando chismes. No, Juan ya se corrompió. Juan ya se apartó de la gracia. Juan ahora quiere volvernos a la ley. Juan nos está enseñando otra vez doctrina del pasado. Porque empieza a hablar Bereshit, que desde el principio, que yo le conocí. No, eso ya era del pasado. Ahora ya nosotros estamos bajo otro sistema, bajo otra línea. Empieza a enseñarle a los hermanos a que no le acepten a Juan. Y si vos le enseñás a alguien que no le acepte a Juan, el apóstol que estuvo con Yeshua, le está negando a Yeshua también. Entiendo. Si vos le negás a los hermanos, no le acepten a Moisés ni a los profetas, están negando toda la enseñanza de Yeshua. Y el chisme y los comentarios negativos están prohibidos por la Torah. Deuteronomio 18, no andarás chismeando entre tu pueblo, dice, entre tu comunidad, entre tu gente. Así está escrito. Entonces, claramente él está quebrantando un mandamiento claro de la palabra. Por eso Juan dice, yo si tengo la oportunidad, le voy a llamar la atención. No piensen ustedes que la comunidad es una iglesia y que Juan iba a venir ahí. No, es ir a la ciudad, llamarle a los hermanos y si ellos quieren venir, vienen y si no vienen, no van. Y él va a ir a buscarle a Diótrefes, va a enfrentarse. Es como ir a buscarle, a hablar la verdad. No sabemos si eso ocurrió. Bueno, así dice aquí, ¿no? Dice, y quienes quieren recibirlos, y no contento con esto, no recibe a los hermanos, dice, que llegan y a quienes quiere recibirlos, les prohíbe hacerlo y los expulsa de la comunidad. Entonces, cuando vienen algunos hermanos que vienen de parte de Juan o de parte de otra comunidad para predicar, ¿qué hace Diótrefes? No, ustedes fuera de acá, ustedes no son de mi congregación, no son de mi línea, no le acepta. Él ya tiene su propia teoría, su propia doctrina, fuera. Pero otro hermano sí le quiere recibir. Vos le recibiste a ese hermano, vos ya no somos atrás de nuestro grupo, quedas expulsado de la iglesia. ¿De dónde salió esa teoría de expulsarle de la iglesia a alguien? Porque hace algo que a vos no te gusta. Terrible, ¿no? Terrible. Por recibirle. Por eso hoy en día muchas iglesias tienen terror. No, yo no puedo más hablar contigo. Nuestro pastor nos prohíbe hablar con usted porque ustedes son de una secta peligrosa. Nuestro pastor ya nos dijo lo que ustedes están predicando contrario. Imagínense, ¿de dónde vemos esta costumbre? En la cristiandad tradicional, esa es la costumbre. Prohibirle a alguien que escuche otro tema, otra prédica, otro pastor, o que le reciba a otro hermano. No, prohibido, hermano, ustedes no pueden. Recuerden que lo que Juan dijo, si alguno te trae un mensaje contrario al del Mesías, al Evangelio, no lo reciba. No lo reciba ese mensaje. No es que no le reciba a esa persona. El mensaje no lo recibe. Recibirle, darle agua, tratarle bien. Discúlpame, pero este mensaje no es de acuerdo a la enseñanza que nosotros tenemos. No puedo recibir tu mensaje. Eso no reciba. Pero acá Diótrefes, ¿qué hacía? No recibía el mensaje y además expulsaba y exhortaba a los miembros. Serán expulsados. Y recuerden, el expulsarle a alguien no era solamente ahora yo le digo, Cefe, no venga más a esta iglesia. Ay, ¿qué importa? Yo no vivo de venir a esta iglesia, pastor. Yo tengo mis padres que me mantienen, lo necesito. Así, ¿no? Rocío, no venga más a esta iglesia desde mañana, ¿está bien? Yo vivo de mi trabajo, tal vez se va a sentir un poco más. Pero en aquella época no era así. Si yo le digo a alguien que no venga más,
todos los hermanos ya le van a mirar como enemigo y normalmente el trabajo dependía de la comunidad, la ayuda, nadie le va a hacer más caso. Entonces, ser expulsado de la comunidad era algo terrible, era un daño grande que estaba haciendo esta persona a los hermanos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer cuando vemos estas cosas? ¿Podemos combatirla? ¿Podemos ir a desafiarle y atacarle? Eres un hereje delante de Dios, Satanás te expulsará. No podemos hacer eso. Si puedo, dijo Juan, le voy a exhortar. Si puedo, si me toca. No es que va a ir a atacarle. No es que va a ir a decirle, yo soy el... Tampoco Juan decía que yo soy el jefe. Yo soy el gran apóstol. Tampoco así. Así que él tampoco podía hacer nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Danos una solución, Juan. Dice, terminemos este versículo 10, ¿no? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la congregación de la iglesia. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? No hay que ser así nomás. No le está diciendo, ve, atácale, vamos a atacarlo. No, no dice así. Ataquen la otra congregación, desafíenle, mándenle al infierno. No, como hacen muchos. No imites, no haga como ellos. No sea como ellos. No imite las cosas contrarias a la Escritura. Malo quiere decir contrario a la Escritura. Ani pesha peiko. Simplemente se dan cuenta el consejo de Juan como es bien suave, bien liviano. No hagan como ellos. Fíjense que la vida de ellos opuesta a un verdadero talmidín. Ustedes no sean así. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Y qué es hacer lo malo? Transgredir la Torá, transgredir los mandamientos, no vivir en la verdad, no vivir en la emet. Eso es hacer lo malo. Quería compartir, no he ido en ningún texto, ¿no? Creo que es la primera vez que no he ido en ningún texto, ¿no? Me quedé ahí. Quería compartir un texto de un caso que ocurrió en el pasado, en 1 de Samuel, capítulo 2. Cuando algunas personas, no voy a poder leer todos los versículos, pero les dejo de tarea, se apoderaron de la comunidad, de la adoración a Dios. Y miren lo que le ocurre. Y había alguien que estaba creciendo y viendo todas estas cosas. 1 de Samuel, capítulo 2. Versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Habla acerca de los hijos de Elí. Elí era el que estaba ministrando en el tabernáculo en tiempos en que nació el profeta Samuel, antes del rey David, ¿no? Entonces, él tenía 2 hijos, y acá dice la Biblia cómo eran. Entonces, ellos eran prácticamente autoridad en Israel. Vamos a leer un poco. Capítulo 2, versículo 12, 1 de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que significa impío, opuesto a Dios. Y no tenían conocimiento de Dios. Fíjense cómo la Biblia detalla qué era el problema. ¿Por qué eran impíos? Doy cuay y cuay la diope. A Dios. No le conocían a Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se rociaba la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Bueno, acá estaba mencionando, no quiero alargar, la manera que la gente hacía para hacer sacrificios. Y cuando ellos traían su ofrenda, estas personas se apoderaban de su ofrenda. Y cuando ellos le querían reclamar, oye, yapota, ya voy a ser la autoridad. Yo soy la autoridad, yo soy el hijo del sacerdote y como yo digo se va a hacer. Entonces la gente empezaba ya a ver muy feo eso, ¿no? Entonces no vale la pena traer ofrenda a Dios porque ellos luego son desastres, son terribles. No tenía más respeto a las cosas de Dios. Versículo 17, vamos a saltear, 17. Y era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Cuando vos mismo que está encargado de servir a Dios, no respetás
las cosas establecidas por Dios, los demás tampoco van a respetar. Vos mismo no hacés lo que dice Dios, la gente tampoco va a tener valor por esas cosas. Para mí es muy importante todas las festividades, todos los Shabbat, todas las cosas que dice la Biblia, para mí. Y trato de enseñarle eso a mi hijo, a mi familia de entrada y a los que están alrededor. Ese es el objetivo. Entonces debe partir de aquí. De aquí debe partir el valor. Por eso la fiesta de Shavuot y cada fiesta va a ser siempre para mí algo muy especial. Y voy a tratar de transmitir eso a los demás. Pero acá que estaba ocurriendo, por causa de que ellos estaban haciendo, no le daban valor a lo que Dios estableció, la gente pensaba que no era importante. No era importante había sido. Y eso era gran pecado delante de Dios, dice. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hasta eso hacían sus hijos. Y Elí escuchaba todo, dice. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Sí le está diciendo, ¿no? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Esto es muy importante. Cuando un hijo o una persona ya no escucha la voz de exhortación, es algo grave. Acá dice que ya Dios resolvió hacerle morir. Y les reclamaba porque su padre mismo no consideraba que era grave lo que ellos hacían. No era el problema de estos muchachos, era el problema su papá. Pero ellos estaban al servicio de las cosas de Dios. ¿Y qué ocurre cuando muchas personas creen que estar entre las cosas de Dios son como bendición? Ya utiliza como amuleto. Como muchas personas piensan que la iglesia es un amuleto. ¿Qué ocurrió con esta gente? Vamos a saltear el versículo... ratito. Capítulo 4. Capítulo 4 ya. Vamos a ver qué pasó aquí. Hubo una batalla, una guerra. Los filisteos atacaron el país de Israel. Entonces ellos deciden, los hijos de Elí deciden llevar el arca del pacto para que les sea de ayuda. Porque ellos sabían que los filisteos tenían miedo del arca del pacto porque tenían memoria que Dios había hecho guerra en el pasado, cuando ellos salieron de Egipto, cuando pelearon con los reyes de allá de las tierras, cuando estaban llegando a la tierra prometida. Entonces eso les asustaría y correrían. Ellos pensaban así. Y realmente los filisteos al principio tuvieron temor, pero parece que como una fuerza le entró y no tengan temor, y igual atacaron y al final derrotaron los israelitas. Dice aquí, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Imagínense ellos, ¿por qué traían ellos el arca del pacto de Dios? ¿Porque tenían fe en el arca del pacto? ¿Porque creían en Dios? No, porque le estaban usando como para asustarle a los filisteos. A ellos no les interesaba la cosa de Dios, pero ellos pensaban, ellos son muy supersticiosos y ellos van a creer. Así mucha gente usa a Dios. Le utiliza nada más para sus beneficios. Y sabemos qué pasó. Versículo 5 dice, y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz tan de gran júbilo es esta? El campamento de los hebreos. Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, dice. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda su plaga en el desierto. ¿Se dan cuenta que ellos no se olvidaron de eso? Tenían miedo. Parece que se estaba cumpliendo el plan
de Ofni y Fines, ¿sí o no? Seguro que se reían allá, miedosos. Pero ¿qué pasó? Dios ahora no va a trabajar con los israelitas. ¿Con quién va a trabajar? Con los filisteos. Y Dios le va a dar la fe a los filisteos. ¿Qué pasó? Versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Así salió una voz, ¿no? Esforzaos, tengan fe, ustedes van a ganar. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Resultado final. ¿Cómo puede ser esto? Ustedes están dándose cuenta cuál es la falla, cuál es el error. ¿Por qué antes Dios trabajaba con su pueblo? ¿Por qué los vencía? Ahora está el arca del pacto y ellos cayeron porque ellos no estaban creyendo. Siempre usaban nada más esa autoridad. Es lo mismo que está haciendo ahora Diótrefes, usando la congregación, usando la comunidad para apoderarse. Su fin va a ser el mismo. Pero Juan le recomienda, no imites eso, no hagas de esa manera. Simplemente, eso solamente quería compartir. Terminando entonces, dice, versículo 12, todos dan testimonio, volviendo a tercera de Juan, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Contrario a este señor, en medio de ese grupo hay alguien que se llama Demetrio. Todos dicen que él es una persona diferente. ¿Cómo dicen que él es? Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros. Él, por su vida, está demostrando que está caminando conforme a la verdad. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Shalom contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. En particular quiere decir, personalmente anda a decirle, Juan te manda saludo. Juan se acordó de ti. Tal vez no escribió aquí el nombre de todos, pero era importante antes recordarles por nombre. Fulano, 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 fulano. El apóstol Pablo solía escribir así, ¿no? Fulano, mengano, fulano. Era muy importante el que nosotros nos acordemos también de tal hermano, tal hermana que vive tal parte. Nos recordemos cómo está tal hermano, mándale saludo. No es una mera, ¿cómo se dice? Denme la palabra. Formalidad. No es mera formalidad, es algo importante, es algo especial. Recordar a esos hermanos que tal vez no les vemos, pero no sé, cuando uno va, mándale saludo, ahora que tenemos la tecnología, acordarse de ellos en lo que pueda. Se dan cuenta que él no pudo mencionar todo, pero por favor, de mi parte, visítalos. Llévales mi saludo. ¿Sabes que Juan me escribió? Entonces, al llevarle el saludo, tal vez le va a llevar esta carta. Esto es muy importante, le va a leer esta carta. Le va a mencionar esto. Eso era muy importante para ellos. Muy reconfortante. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.